Imagina despertarte mañana en La Habana. Caminas hasta la tienda de la esquina donde has comprado durante los últimos 20 años. Las estanterías no están medio vacías ni desordenadas. Están completamente vacías. Estructuras metálicas desnudas, como esqueletos, mirándote de frente. Tu primo en Miami te envió $200 la semana pasada. Ese dinero es tu salvavidas, lo que te permite seguir adelante. Vas a retirarlo. La pantalla del cajero automático se pone roja. Transacción rechazada. Todas las cuentas extranjeras congeladas temporalmente por orden del gobierno. No fue un hackeo, no fue un robo, simplemente desapareció. ¿Crees que esto es ficción? Este escenario exacto ocurrió en Venezuela entre 2018 y 2020. 7 millones de personas, el equivalente a toda la población de Massachusetts, huyeron del país. Los que se quedaron vieron cómo $350.000 millones en riqueza nacional se evaporaban en menos de una década. El dinero no perdió valor lentamente, se volvió inútil de la noche a la mañana. Un día eras clase media. Al siguiente quemabas billetes para calentarte porque resultaba más barato que comprar leña. Y ahora mismo, en este preciso momento, Cuba está siguiendo el mismo guión que Venezuela. Las mismas políticas, las mismas negaciones, la misma trayectoria. Pero hay algo que casi nadie está diciendo. Cuando Cuba cae, no cae sola. $1.2 billones. Esa es la magnitud de la destrucción económica que se extiende por el hemisferio occidental cuando Cuba colapsa. No es una suposición, no es una predicción alarmista. Es una certeza matemática basada en exposición a deuda, relaciones comerciales, costos de refugiados y contagio financiero que ya está filtrándose a los bancos del Caribe. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo funciona esta maquinaria, por qué ya es demasiado tarde para detenerla y qué países quedan aplastados cuando todo se derrumba. Pero más importante aún, te voy a mostrar la línea de tiempo concreta, los dominós exactos y la única señal que te indica que la cascada ya comenzó. Porque cuando esto se rompa, y se va a romper, tendrás tal vez 90 días para prepararte. Y todo lo que necesitas saber empieza aquí. Comencemos con cómo funciona la trampa. Cada colapso económico socialista sigue la misma arquitectura. He estudiado 12 de ellos en 4 continentes a lo largo de 70 años. La historia siempre es la misma. Cambian los actores, pero no el desenlace. Yo lo llamo la espiral de la escasez. 4 etapas, la misma secuencia, sin excepciones. Primera etapa, la ilusión. Aquí es donde todos creen que la revolución está funcionando. Salud gratuita, educación gratuita, empleos garantizados. El gobierno promete abundancia para todos. Implementan controles de precios para hacer accesibles los bienes. El alquiler se congela. El pan cuesta centavos. Los medicamentos están subsidiados. En la superficie parece un paraíso. Pero debajo, algo muy distinto está ocurriendo. Los productores comienzan a cerrar en silencio. ¿Por qué? Porque no pueden obtener ganancias. Si el gobierno te obliga a vender pan a 50 centavos, cuando la harina te cuesta $1, no sigues horneando pan. Cierras la panadería. Pero esto ocurre lentamente al principio. El gobierno aún tiene reservas. Importa productos para llenar los huecos. Nadie entra en pánico porque las estanterías todavía están llenas. Es como apagar el motor de un coche mientras baja una colina. Durante los primeros segundos no notas nada extraño. Sigues avanzando. Segunda etapa, la escasez. De repente, los productos básicos comienzan a desaparecer. No artículos de lujo. Hablamos de papel higiénico, aceite de cocina, fórmula para bebés, insulina. El gobierno no dice, nuestros controles de precios destruyeron la producción. Culpan al sabotaje extranjero, al imperialismo, a comerciantes codiciosos que acaparan productos. ¿Y su solución? Más controles de precios, regulaciones más estrictas, nacionalizar aún más negocios. Aquí es donde la trampa se cierra. El coche ya dejó de rodar, pero en lugar de encender el motor, se bajan a empujarlo mientras insisten en que todo está bajo control. Tercera etapa, el éxodo. Los profesionales entienden cómo termina esto. Médicos, ingenieros, maestros, empresarios, cualquiera con habilidades que funcionen al otro lado de la frontera. Se van. No todos a la vez. Eso sería demasiado evidente. Se van en goteo. Unos pocos miles al mes se convierten en 10.000, luego en 50.000. La fuga de cerebros se acelera. Los ingresos fiscales colapsan porque la clase productiva desaparece. El gobierno empieza a imprimir dinero para cubrir gastos básicos. La inflación pasa de incómoda a catastrófica. El coche ahora rueda cuesta abajo hacia atrás, ganando velocidad, sin frenos. Cuarta etapa, la implosión. La moneda se vuelve inútil, no débil, inútil. Las cuentas de ahorro se evaporan. La gente recurre al trueque, intercambiando arroz por medicamentos, medicamentos por gasolina. El contagio financiero se extiende a todos los países conectados por comercio, deuda o flujos de refugiados. El coche se estrella contra un muro y todos los que están cerca reciben la metralla.
Y aquí es donde deberías prestar máxima atención. Esta secuencia exacta ya ocurrió 3 veces en las Américas en los últimos 60 años. Diferentes países, diferentes décadas, el mismo patrón. Y cada vez millones de personas se quedaron quietas diciendo, aquí no puede pasar, somos diferentes. No eran diferentes. Y Cuba tampoco lo es. Ahora déjame mostrártelo con ejemplos concretos, porque cuando ves el patrón repetirse en países distintos, en décadas distintas, la negación se vuelve imposible. Todo el mundo recuerda a Chile por el golpe de Estado de Pinochet, dictadura militar, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos. Esa es la versión resumida que se enseña en las escuelas. Pero lo que casi nunca se explica es que el colapso económico empezó años antes del golpe, durante el experimento socialista de Salvador Allende. En 1970, Allende llega al poder prometiendo nacionalizar industrias clave y redistribuir la riqueza. En menos de 12 meses, el Estado toma control de las minas de cobre, que representaban cerca del 70% de los ingresos por exportación del país, nacionaliza bancos, expropia más de 500 empresas privadas, textiles, procesadoras de alimentos, acerías, constructoras. La productividad cae un 20% en un solo año. Y aquí está la verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. Nacionalizar una empresa no significa que siga produciendo igual. Significa que burócratas que nunca han manejado un negocio toman decisiones que antes se resolvían en días y ahora tardan meses. La innovación se detiene, la calidad baja, la producción se desploma. Para 1972, el gobierno fijaba precios en más de 3.000 productos. Cada artículo en cada tienda con precio decretado por el Estado. ¿Qué ocurre? Exactamente lo que predice la economía básica. Las estanterías se vacían de la noche a la mañana. La gente hace fila a las 4 de la mañana para conseguir pan. Pero hay un detalle que rara vez se menciona porque destruye el relato. El mercado negro explotó. Un pollo entero costaba 45 escudos en una tienda estatal, si es que aparecía. En el mercado negro costaba 350 escudos, 8 veces más. Eso no era especulación. Era el precio real de la escasez y del riesgo. La respuesta del gobierno fue crear comités de control de precios y abastecimiento. Vecinos vigilando a vecinos, civiles denunciando a comerciantes. Si te descubrían vendiendo por encima del precio oficial, te confiscaban el negocio. Así que los comerciantes tomaron la decisión racional. Dejaron de abrir. ¿Para qué arriesgarlo todo si el mejor escenario es no ganar nada y el peor es ir a prisión? En 1973, la inflación superó el 600%. El escudo perdió el 90% de su valor en 3 años. La inversión extranjera huyó, y aquí está la conexión directa con lo que viene después. El colapso chileno provocó una crisis bancaria en Argentina, porque los bancos argentinos tenían miles de millones en deuda chilena. El contagio se propagó. Pero lo más devastador no fue financiero, fue humano. Entre 1970 y 1973, más de 200.000 trabajadores calificados abandonaron Chile. No eran élites corruptas escapando con dinero robado. Eran médicos, maestros, ingenieros, pequeños empresarios, las mismas personas necesarias para reconstruir un país. Ellos vieron venir la tercera etapa y actuaron antes de que fuera demasiado tarde. Cuando ocurrió el golpe militar en septiembre de 1973, no fue la causa del colapso económico, fue el síntoma final. El sistema ya estaba muerto, el paciente ya no respiraba. El golpe solo fue el momento en que alguien dejó de fingir. Y ahora viene la parte que debería ponerte la piel de gallina. Cuba está exactamente en esa tercera etapa hoy. La fuga de profesionales ya está en marcha, las fronteras todavía están abiertas, y el poder político sigue actuando como si nada grave estuviera ocurriendo. Para entender por qué esto es tan peligroso, tenemos que avanzar al siguiente ejemplo clave. El colapso que muchos todavía creen que fue una excepción, Venezuela. Y ahora llegamos al punto donde todas las piezas encajan y ya no queda espacio para la duda. Cuba no está entrando en una crisis. Cuba está entrando en la fase final de un colapso sistémico. Y cuando eso ocurre, no se trata solo de un país, se trata de todo lo que está conectado a él. La señal más importante no va a ser un discurso oficial, ni una cumbre internacional, ni una resolución de la ONU. La señal va a ser silenciosa y administrativa. El día que el gobierno cubano anuncie restricciones a las remesas, límites a los envíos por Western Union o congelamiento de cuentas en divisas, ese será el aviso final, no una advertencia, un cronómetro. En ese momento, millones de familias perderán su último sostén. El dinero que llega desde fuera es lo único que mantiene a flote a buena parte de la población. Cuando ese flujo se corte, no habrá incentivos para quedarse. La decisión será inmediata y masiva, irse o hundirse. Y no será una salida ordenada. No será gradual.
Será un movimiento desesperado, aviones llenos, fronteras saturadas. Y cuando las rutas legales se cierren, el mar se llenará de balsas. 90 millas de agua no detienen a quien ya no tiene nada que perder. Ese será el instante en que el efecto dominó se acelere. Bancos caribeños bajo presión, sistemas migratorios desbordados, tensiones políticas en países receptores, costos fiscales disparados y actores criminales aprovechando el vacío para instalarse donde el Estado ya no controla. Todo esto ya ocurrió antes. No una vez, varias veces. Cambian los nombres, cambian las banderas, pero la arquitectura del colapso es siempre la misma. Escasez, negación, éxodo, implosión. Y después, el ajuste brutal que nadie quiso aceptar a tiempo. Por eso esto no es una predicción alarmista, es una lectura de patrones históricos con datos actuales. Las reservas se agotan, los profesionales se van, las remesas sostienen artificialmente lo que ya no funciona. El subsidio externo desaparece. El reloj corre. La pregunta real no es si Cuba va a colapsar. La pregunta es cuántas personas más van a quedar atrapadas cuando eso ocurra y cuántos países van a pagar el precio por no haber mirado el mapa completo. En cada crisis, la historia es cruel pero consistente. La riqueza no desaparece, se transfiere. De quienes confiaron en que esta vez sería distinto, a quienes reconocieron las señales antes de que fuera imposible actuar. El éxodo ya comenzó, el contagio financiero ya está en marcha, las piezas están en movimiento. La única pregunta que queda es esta: ¿estás observando o estás mirando hacia otro lado mientras el reloj llega a cero?